hermanos, esfuércese, traiga a sus niños, ¿verdad? Ya estuvo bueno tanto dormir, estar dormido, estar así descuidados. Ya, hermanos, hay que despertar. Amén. Dije, hay que despertar del sueño. Así que mi deseo es que Dios los bendiga y el ministro Lucas con nosotros. Y estemos atentos, hermanos, ¿verdad? Para el mensaje de esta noche. Dios los bendiga, el Señor los guarde, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Haz de Cristo, amados hermanos. Hermanos, me siento muy contento porque una vez más, ¿verdad? El Señor me ha permitido estar en este lugar para predicar la palabra del Señor, hermanos. El Señor me dio el privilegio de comenzar este tema, que es el tema de la iglesia y la familia. Y también me ha dado el privilegio de terminar, porque hoy se cierra este mes, se cierra este tema, ¿verdad? Un tema muy importante que si alguno de nosotros ha prestado atención, seguramente le ha quedado una gran riqueza y una gran bendición en su corazón. Porque la palabra de Dios enriquece el alma, hermanos. Así que, hermanos, les voy a invitar a que abramos nuestra escritura en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, vamos a leer del verso 15 al 22. Gloria sea a Dios. Y le damos gracias a cada uno de ustedes, hermanos, por su tiempo, por el esfuerzo que hacen, hermanos, porque todos regresamos cansados del trabajo, mas sin embargo nos esforzamos por estar aquí, por escuchar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 18, verso 15 en adelante. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenedle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Qué mensaje a la iglesia, hermanos. Ayúdenme a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, en este momento, Señor, me pongo, Señor, en tu presencia, Padre. Invito tu Espíritu Santo, Señor, que tome control de mi vida, de mi mente, de mi cuerpo, de mis labios, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos aconseje en esta hora, el que redarguya, el que reprenda, Señor, el que alumbre, Señor, en nuestro corazón, en nuestra alma, Padre. Que tú, mi Dios del cielo, Señor, seas, Padre Santo, Señor, la luz que conduzca, Señor, hasta tu presencia, Padre, bendiciendo a todos tus hijos, Señor, llevándolos, Señor, de la mano, Padre amado, en el nombre de Jesús, Padre. Te doy gracias, bendito Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Tomen sus lugares, hermanos. Gloria al Señor. Le he puesto como título a este mensaje, con Cristo en la familia somos felices. Y eso es una gran verdad, hermanos, porque en realidad cuando tenemos a Cristo, quien tiene a Cristo vive en felicidad completa. Y es evidente, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo, a lo largo de todo su ministerio, busca el Señor el que la iglesia viva en unidad
y en comunión con Él. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice la Escritura, ahí estoy yo en medio de ellos. Nuestro Señor Jesucristo tiene el deseo de que cada uno de nosotros se apegue a la palabra de Dios y que vivamos nosotros en comunión con Él, quitando las enemistades, quitando los pleitos, quitando las inconformidades los unos a los otros. Y dice nuestro Señor en el capítulo 15, en el verso 15, perdón. Por tanto dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. O sea, el consejo de Dios es que nosotros, ¿verdad? Si nos sentimos ofendidos por otro hermano de la iglesia, o por tu esposa, o por tu esposo, o por un hijo, o sea, no lo humilles inmediatamente delante de los demás, sino que tómalo aparte, dice la Escritura, dice el Señor, y a él solo hazle ver su pecado. Porque es importante mantener el vínculo de la unión en el matrimonio y en la iglesia, en la familia. Entonces, el Señor nos dice, si te oyere has ganado a tu hermano. Si te oyere has ganado a tu esposa, has ganado a tu esposo, has ganado a un amigo, has ganado a tus hijos. Y si no te oye, entonces toma otro. Y luego dice, si no te oye ni así, entonces dilo a la iglesia, que toda la iglesia conozca su falta de amor a la obra de Dios. Que toda la iglesia conozca que es un publicano, un pecador. Porque un publicano, hermanos, es una persona que vive en pecado, que no conoce a Dios, como si nunca hubiera conocido a Dios. Entonces, el consejo de nuestro Señor Jesucristo es para que nosotros vivamos una vida recta y agradable como a Él le agrada. Y luego dice, otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es evidente, hermanos, cómo nosotros hoy en día estamos siendo atacados, hermanos, una vez más, les voy a repetir esto, por grupos que se han levantado en contra de la familia. Es importante que cada uno de nosotros conozca esto. Y nuestro Señor Jesucristo tiene ese cuidado de dejarnos el consejo de la palabra de Dios para que nosotros, ¿verdad?, evitemos la destrucción de la familia. Hoy en día hay iglesias, hay pastores que se han alejado de la palabra de Dios, de los principios morales de Dios, que viven conforme a sus propias pasiones, a sus concupiscencias, que se han dejado envolver por estos grupos que han surgido en el mundo, llevando ellos mismos a cabo en sus iglesias casamientos de hombre con hombre y mujer con mujer. Es un hecho que no solamente lo miramos en la iglesia católica. Ahora muchos cristianos, muchos pastores han caído en esta aberración. Se están alejando de la iglesia. Y es admirable de que ahora, hoy en día, los psicólogos, los sociólogos y consejeros familiares son ellos los que ahora están intentando detener la caída de la familia por medio de libros, cursos para padres en las escuelas, sermones en las iglesias, seminarios para matrimonios, pero hasta ahora no lo han logrado. Y han declarado a la familia como una especie, hermanos, de peligro de extinción. Es un hecho que ellos mejor que nadie, porque estudian el comportamiento humano, la conducta de la raza humana, se están dando cuenta de cómo la familia está siendo destruida, cómo el pecado ha venido introduciéndose en las escuelas, pero en la iglesia también.
Son ellos los que están llevando consejería a las escuelas para poder educar a los padres de cómo mantener el vínculo de la unión con los hijos. Uno de ellos que estudian el comportamiento humano dice que en la próxima generación, dice, después de que muera esta generación que ha nacido, fíjense bien, dice que en la próxima generación el 95% de las camas en los hospitales, dice, serán ocupadas por personas con enfermedades mentales. Habrá más asesinatos de personas que están en autoridad. La violencia intrafamiliar aumentará, incluyendo asesinato intrafamiliar y suicidio. ¿Por qué dicen ellos estas cosas? Porque ellos estudian la conducta de la raza humana. Ellos están mirando cómo las familias estamos siendo destruidas, y muchos de nosotros, muchos cristianos, no nos estamos dando cuenta de estas cosas. Si la familia llegara a desaparecer, ¿quién va a criar a los hijos? ¿Quién los enseñará a socializarse? ¿Quién enseñará los valores morales? Porque las familias están siendo atacadas en una gran manera, hermanos. Es una realidad. Y muchas de las veces la iglesia es quienes tenemos la culpa, porque también nosotros actuamos en la familia con bastantes problemas, como vivimos como si no conociéramos a Dios, entre pleito y pleito, dando motivo a la destrucción de la familia. El libro de Lucas capítulo 12 verso 35 y 36 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Por qué el Señor nos dice esto? Porque anteriormente en Mateo 24 nos dice: se levantará nación contra nación y reino contra reino, el hijo contra el padre, la hija contra la madre, la nuera contra la suegra. El pecado irá aumentando, y es lo que los psicólogos hoy en día nos están diciendo. Lo que la ciencia nos está enseñando ahora, nos están advirtiendo que estas cosas realmente se están cumpliendo. Son ellos los entendidos que están dando testimonio que la palabra de Dios es veraz, que la Biblia permanece, que la palabra de Dios no se equivoca, porque antes de que ellos descubrieran este comportamiento, cómo va en aumento, ya nuestro Señor Jesucristo nos lo había advertido hace más de 2000 años. Hoy en día estamos mirando cuántas familias, hermanos, vienen de otros países. El caso que tenemos ahora en la frontera. ¿Cuántas familias están siendo destruidas? ¿Cuántas familias están siendo, verdad, arrastradas por la política? Porque todo eso creo que es política, pero no me voy a meter en eso. Entonces, el problema es que nosotros muchas veces estamos haciendo caso omiso a las cosas que están sucediendo. Por esa razón la iglesia debe de actuar como Dios quiere que actuemos, como Dios manda, que nosotros seamos diferentes al mundo, para que no nos señalen, para que no nos critiquen a nosotros también. Si tú ya vives conforme a los preceptos del Señor, puedes guiar a tu familia a la gracia que los mantendrá firmes en la fe, en cualquier dificultad. Si usted ya vive conforme a la palabra de Dios, usted es alguien capacitado para guiar a su familia. No hay familia perfecta. Eso es algo que nosotros debemos de entender. Que no hay familias perfectas. Las dificultades y conflictos son inevitables.
tenemos roces, pero sobre todas las cosas hay que buscar vivir juntos y en armonía, porque la familia es lo que nos sostiene, la que nos hace crecer y la que nos hace vivir en plenitud. La familia, el comportamiento en la iglesia, esto es lo que nos va a sostener. Jesús dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de vosotros. En otras palabras, si estamos nosotros atravesando por un problema, venir a la presencia de Dios y poner las cosas en manos de Dios, aquello que nosotros estemos atravesando, y el Señor que está en medio de nosotros, Él es el que va a obrar a nuestro favor. Cuando nuestro Padre es el centro de tu hogar, todo se va a enfrentar de una mejor manera. En el libro de Mateo 18, 19 dice, otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Qué hermosas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que nos hace mirar que no estamos solos, que la iglesia no está abandonada, que Él, como dijo, estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo es la promesa de Dios. Nadie está libre de dudas. Todos nosotros tenemos dudas acerca de muchas cosas. Todos tenemos dificultades. Pero si las entregas, si entregas tus problemas, tus dudas, tu familia, si todo lo entregamos al Señor, Él va a tener cuidado de usted y de mí. Él va a tener cuidado de nuestros hijos, va a tener cuidado de nuestra familia, va a tener cuidado de nuestra salud, va a tener cuidado de nuestras finanzas. El Señor, dice la Escritura, que Él está siempre, sus ojos sobre nosotros que somos sus hijos. Hoy en día se han levantado muchos consejeros que te dicen cómo resolver tus problemas en tu familia. Pero el mejor consejo siempre te lo va a dar Dios por medio de su palabra. El mejor consejo siempre te lo va a dar el Señor. Podemos ir con el psicólogo, podemos ir con alguien que te pueda dar un consejo familiar, pero el mejor consejo siempre lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Dice la Escritura en Efesios 5, 18, dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disilusión. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Lo más parecido a cómo actúa el hombre que es lleno del Espíritu Santo es parecido como aquel que está lleno de vino. Es lo más parecido. Por eso la Escritura dice, no te embriagues con vino. En el libro de los Proverbios dice, no mires al vino cuando rojea en su color. No lo mires, o sea, no mires la tentación. Porque por los ojos es las ventanas del alma y por ahí entran los deseos, los malos pensamientos al corazón. De ahí, por medio de los ojos nosotros somos seducidos. Entonces, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo llene nuestras vidas, vamos a vivir en control, porque Él va a controlar nuestra vida. Una persona llena del Espíritu Santo tiene amor, tiene gozo, tiene paz, tiene paciencia, tiene bondad, benignidad, tiene fe, tiene mansedumbre, tiene templanza, dice la Escritura. Y aunque tu esposa, tu esposo, tus hijos quieran pelear contigo, hermano, no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque estás lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te va a permitir que tú te pongas al tú por tú con aquella persona que te ofende. El Espíritu Santo te va a llevar a orar por tus enemigos. La palabra de Dios dice, si alguien te hiere en la mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te está ofendiendo constantemente, sea en el matrimonio, sea en el trabajo, sea en cualquier lugar, ora por él. Porque la Biblia dice, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza.
Ascuas de fuego estás amontonando sobre la cabeza de aquel que te maldice, aquel que te hace problemas, aquel que no está conforme, que no está quieto. Acordémonos nosotros que este tipo de personas tienen una enfermedad mental, cuando no pueden contener sus emociones, cuando no pueden contener la ira, el rencor, cuando actúan muchas veces en celos, en arrebatados, en iras, en contiendas, y terminamos dañando muchas veces a nuestra pareja, a nuestros hijos, causándoles dolor, causándoles sufrimiento. La iglesia no debe de actuar de esa manera. Por esa razón el Espíritu Santo siempre te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y aunque alguien te esté ofendiendo, te esté insultando, vas a tener esa paz en tu corazón. Vas a sentir ese amor por esa persona, porque tú sabes que esa persona se está conduciendo al infierno. De la manera como te está tratando, como se está dirigiendo contigo, lleva el camino al infierno. Y usted y yo debemos nosotros de pelear aún por esa persona que te ofende, por esa persona que te falta el respeto, por aquel que se burla de ti. Porque muchas veces es el esposo, es la esposa, son los hijos quienes se burlan de los padres, del marido, de la esposa. Entonces, ahí es donde el Espíritu Santo te va a poner a orar por tu matrimonio, a orar por tu esposo, a orar por tus hijos, para que nada de estas cosas que están escritas venga a sus vidas de ellos. Porque dice la Escritura que los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hermanos, la iglesia no va a ser juzgada, la iglesia va a ser galardonada. Los fornicarios y los adúlteros aquí se van a quedar. Por eso nosotros debemos de alejarnos de esas cosas. Si nosotros queremos estar con el Señor por toda la eternidad, nosotros debemos alejarnos del pecado. Juan capítulo 13, verso 13 al 15 dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Dice, pues si yo el Señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que no porque yo sea el esposo, el que lleve la cabeza en el hogar, me voy a poner a humillar todo el tiempo a mi esposa, a mis hijos, o porque me pusieron en autoridad aquí en la iglesia voy a humillar a todos los demás. No, dice, ejemplo los he dado para que ustedes sirvan a los demás como yo lo estoy haciendo con ustedes. Ese es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que quiere que nosotros no nos levantemos, no nos enorgullezcamos de lo que hemos llegado a hacer o lo que Dios nos ha dado, porque ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Todo lo que tenemos, alguien nos lo ha dado. Si tienes paz, viene de Dios. Si tienes dinero, viene de Dios. Si tienes esposa, viene de Dios. Si tienes hijos, viene de Dios. Todas las cosas de Él proceden, aun si son buenas o son malas. Pero a nosotros los cristianos, todas las cosas nos ayudan a bien. Esa es la gran ventaja, esa es la gran diferencia a nosotros, a los que amamos a Dios, no al mundo. A ellos les va mal. Hay un libro que se llama La muerte de la familia. Y el autor dice, hermanos, dice, esto me intrigó de este escritor llamado Cooper. Ustedes pueden leer este libro si ustedes quieren, en línea, es gratuito. Fue escrito como en el año 1971 o algo así, no recuerdo muy bien. Pero miren lo que dice este escritor. Dice, no necesitamos a la familia. Que se destierre la familia completamente de la humanidad. Porque, dice, es la herramienta principal del imperialismo. Dice, oprime y esclaviza a la mujer,
que no haya distinción de sexos, que se acaben los matrimonios, que se quite la palabra maternidad de todos los idiomas, que se vaya todo tipo de amor entre la humanidad, porque son los aliados de esta opresión. Vea lo que dice este hombre, hermanos, que realmente cuando meditamos en esto, cuando uno lee cosas como estas, decimos: Señor, guárdanos, porque a nosotros como cristianos, hermanos, cuando el cristiano, hermano, hermana, cuando el cristiano dice que es hijo de Dios, pero vive todo lo contrario a lo que dice, psicológicamente estamos locos. Hay un filósofo que dijo: yo no tengo problema con Jesús. Mi problema no es Él. Mi problema, dice, son los cristianos. Porque dicen que son cristianos, pero viven peor que nosotros. Siempre juzgando, siempre criticando. Vean lo que dice. No necesitamos la familia, que se destierre la familia completamente de la humanidad, porque es la herramienta principal del imperialismo. Oprime y esclaviza. Si tienes una familia grande, la familia que es grande se enseñorea de la familia que es pequeña. Cuando no hay el amor de Cristo, cuando no existe el conocimiento de Dios, se puede actuar así como este escritor lo está diciendo. Pero cuando tenemos el amor de Dios, cuando tenemos el conocimiento de la palabra, nosotros no podemos actuar de la manera en que ellos actúan. Tiene que haber una diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Una marcada diferencia. Eso al cristianismo, eso le da valor, eso sube la moral de la palabra de Dios. Y no venimos avergonzando el evangelio de Jesucristo. Porque dice la escritura en el libro de Romanos que por causa de nosotros, de algunos de nosotros, el nombre de Dios es blasfemado noche y día. Por causa de la mala conducta de la iglesia. Por causa de la mala conducta de la familia que dice que es cristiana, pero sus vecinos conocen otra historia. Que en la iglesia somos una cosa, pero hay que preguntarle al vecino cómo eres, cómo vives. Hermanos, debemos nosotros de cambiar. Ahora, ¿cuál es el secreto para tener un matrimonio de éxito y para toda la vida? Cristo, hermanos, no se les olvide. Cristo es el secreto para tener una familia, un matrimonio de éxito para toda la vida. Acuérdense, Jesús dice: nada podéis hacer sin mí. O sea, no depende de cuántas veces le llevemos flores a la esposa. No depende de cuántas veces la esposa nos prepare los mejores alimentos o la mejor comida. No, depende de cuánto sea nuestra sujeción a la palabra de Dios. De eso depende de cuán comprometido estés con el Señor. Eso es lo que te va a dar la victoria en tu matrimonio. Y no las flores, y no la comida, y no el respeto tanto, sino la forma en que tú mires la palabra de Dios. Esa es la garantía de tener a Cristo y tener un matrimonio feliz, una familia feliz. Es hermanos, una bendición tener una familia. Es una bendición. La razón por la que los matrimonios fracasan es porque no toman en cuenta a Dios para su matrimonio. Influyen más las corrientes de este mundo y los deseos perversos de su corazón que la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual muchos matrimonios fracasan. Porque a veces el esposo, a veces la esposa, a veces los hijos quieren vivir como el mundo vive. Quieren hacer, quieren andar como el mundo vive. Y eso es lo que nos viene alejando de la palabra de Dios, lo que nos aleja de Dios. Por esa causa es que nuestros hijos son arrebatados.
nuestra esposa, nuestra familia es destruida. Porque nosotros mismos dejamos, ¿verdad? Descuidamos. Oiga, hay una gran diferencia. Según el diccionario, hay una gran diferencia entre robar y hurtar. Según el diccionario dice que robar es cuando alguien te arrebata algo a la fuerza. Si lo llevas en tu cuerpo, donde tú lo lleves, pero te lo arrebató con violencia, eso es robar. Pero cuando te roban algo, no arrebatándotelo, eso se le llama hurtar y eso se le llama descuido. Y si tus hijos están siendo hurtados, si tu matrimonio está siendo hurtado, si se está alejando de Dios, es por tu descuido. Es descuido de nosotros, descuido personal. Porque dice la Escritura que el que está en sus manos, nadie lo arrebatará de ellas. Entonces, si usted está en las manos de Dios, si su familia está en las manos de Dios, ¿quién lo va a arrebatar? ¿Quién se atreverá a meter mano o jalonearle a alguien, a nuestro Señor? Y si alguien, esa es la razón, hermanos, porque muchos matrimonios se destruyen. Porque somos nosotros los descuidados, porque somos nosotros los que no ponemos las cosas en las manos de Dios. Cuando aprendamos a poner a la familia en las manos de Dios, nada ni nadie podrá arrebatarlo de sus manos. Dice Lucas 12:39, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y ciertamente no dejaría minar su casa. Sabe, dice, quiero que sepas esto, dice el Señor, que si el padre de familia, dice, sabe a qué hora el ladrón ha de venir, va a velar y ciertamente no va a dejar, ¿verdad?, que su casa sea asaltada, que alguien le hurte, que alguien se lleve cautivo. Hermanos, a tu esposo, a tu esposa, a tu familia, que alguien, no vas a dejar que alguien te arranque de la iglesia, que alguien te lleve de la iglesia. Por eso viene el enemigo, porque nosotros descuidamos, nosotros somos descuidados en la familia y es algo que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Yo creo, hermanos, que si Dios nos ha concedido tener un matrimonio, pero no nos ha concedido tener hijos, hermanos, es una bendición, porque Dios te ha dado un amor duradero, un amor eterno para amar a tu esposa, a tu esposo, porque tu amor no va a ser compartido. El Cana dijo, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Entonces, cuando un matrimonio no tiene hijos, es para que se amen, para que se cuiden, para que estén en comunión el uno con el otro, para que se hagan cariños el uno con el otro. Él será tu hijo y ella será tu hija. Pero si Dios te concedió hijos, es porque Dios sabe que usted tiene la capacidad para criarlos, para educarlos. Hermanos, si alguno de nosotros tiene hijos que son de otro padre, que son de otra madre, es una gran responsabilidad que Dios ha puesto en tus manos. Porque tú tienes que criar, tienes que educar, tienes que poner en las manos de Dios, en el camino de Dios, aquella criatura. Y no mirarlos como un problema. Porque, déjame decirte, hermano, lo que hoy es un problema, mañana será tu bendición. Mañana va a ser tu fortaleza. Mañana aquellos niños van a crecer. Aquellos niños van a ser agradecidos si tú los pones en el camino de Dios, en el amor de Dios. Yo vengo de una familia destruida. Soy un hijo huérfano desde muy temprana edad.
Y yo sé lo que es el anhelo de tener un padre. Y muchas veces me he preguntado y digo, ¿por qué nos abandonó nuestro padrastro? ¿Acaso nunca se dio cuenta que yo iba a crecer y que iba a ser de bendición para su vida? Mi madre, a pesar de haber tenido 8 hijos, recogió a otros 3 niñas que fueron abandonadas, que nunca supimos de sus familias hasta que 2 de ellas, cumplieron sus 25 años. Y nosotros, mi madre las crió como si fuéramos hermanos de verdad, como si fuéramos hermanos nacidos de ella, sin distinción alguna. Opinan al igual que nosotros y toman decisiones al igual que nosotros, porque así fue como nos educó nuestra mamá. Una de ellas se llama Felipa y vive cerca de la casa de mi madre y tiene mucho cuidado de ella. La otra está aquí en Texas y desde que llegó mi madre a Texas, siempre va con ella, siempre va a verla, le lleva esto, le lleva lo otro, porque hermanos, un hijo que tú educas con amor, con cariño, siempre va a ser un hijo agradecido. A veces aquellos que no son tus hijos son los que más agradecen. Por esa razón, hermano, hermana, que tienes un hijo que es de tu pareja, ámalo, cuídalo, respétalo, ponlo en las manos de Dios. Pónganse de pie. Pónganlo en las manos de Dios y Dios te va a honrar. En la palabra, en la escritura nosotros podemos ver a padres, a madres preocupados por sus hijos, por la forma en que han sido engañados, como el enemigo ha arrasado con sus vidas, se ha apoderado de ellos. Dice el libro de Mateo capítulo 15, versos 21 y 22, saliendo Jesús de ahí se fue a la región de Tiro, de Sidón, y he aquí, dice, una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, mi hijo de David, dice, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. He aquí el clamor de una madre mirando cómo su hija estaba siendo destrozada por un demonio. Lucas 9:38 dice, he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Jesús dice, trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y lo sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Aquí miramos nosotros cómo el diablo busca destruir a nuestros hijos, quitarnos lo único que Dios te ha dado, lo único que tienes. Destruye tu familia, quiere destruir tu matrimonio. Jesús, la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Imagínense, hermanos, el dolor, el sufrimiento que causa mirar a tus hijos de esa manera. Yo me he preguntado muchas veces, ¿qué sentiría la madre, el padre, los hermanos de aquel endemoniado gadareno que vivía desnudo y en los sepulcros? Qué dolor para esa familia, qué sufrimiento. A veces cuando medito en ello digo, Señor, qué dolor tan grande para esta madre mirar a su hijo desnudo por los sepulcros, sin que nadie se compadeciera de él, rechazado por la sociedad, quizás apedreado, expulsado para que no viviera cerca de ellos, y nadie tenía compasión. Pero un día apareció Cristo en su vida, y él fue el único que tuvo compasión de aquel hombre. Por esa razón, hermano, hermana, yo lo invito a que oremos por nuestros hijos, a que nosotros
nos eduquemos, a que nosotros aprendamos a vivir como familia que somos, en la casa y en la iglesia, a ser unidos, a respetarnos los unos con los otros, a amarnos, a tratarnos como padres e hijos los unos a los otros, como una familia de verdad. Si alguien gusta pasar al altar, hermanos, y poner sus peticiones a los pies de Cristo, puede pasar. Yo quisiera orar por ustedes, hermanos, porque me preocupa la familia. Yo soy un defensor del matrimonio y así me considero. Para mí no existe el divorcio. Cuando tienes a Cristo en tu corazón. Si usted quiere clamar, pedir por sus hijos, si usted quiere orientar a aquellos hijos que el Señor ha puesto en sus manos, que no son suyos, pero Dios le dio la capacidad para que usted los eduque, es una bendición y una responsabilidad que Dios está poniendo en sus manos. Usted es responsable y usted le va a dar cuentas a Dios si aquella criatura se pierde por negligencia. Si usted no lo conduce al camino de la vida, un día estará delante de Dios y Dios le va a reclamar por no haber hablado la palabra de Dios, por no haber sido ejemplo para aquel hijo que Dios puso en sus manos. Porque somos hijos de Dios, somos cristianos y debemos amarnos los unos a los otros. Amar a nuestra familia, amar a nuestro esposo, amar a nuestra esposa, amar a nuestros hijos, aunque no lo sean de sangre. Gloria sea a Dios, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en tus manos, Padre, pongo, Señor, a cada familia de esta iglesia. Señor, porque me da tristeza y dolor, Padre Santo, darme cuenta, Señor, cómo el enemigo ha estado destruyendo los matrimonios, las vidas. Donde hay hijos, Señor, que están sufriendo, que se sienten solos, que se sienten desamparados, que aquellos que tú los confiaste como padre no están haciendo su trabajo, donde el enemigo ha metido rencor, resentimiento, que los miran como un problema y no como una bendición. Señor, hoy te pido, mi Dios de los cielos, Señor, que derribes toda fortaleza, Padre, que eches fuera, Señor, todo espíritu de división, todo espíritu de ira, todo espíritu de contienda, todo espíritu de destrucción. Que bendigas a tus hijos, Señor. Que tu palabra, Padre mío, Señor, nos aliente a seguir día a día, Señor, en tus caminos, Padre. En este momento, Señor, nos unimos, Padre. Y sabemos que tú estás en medio de nosotros. Bendice, Señor, a cada padre, cada padre, a aquellos que se sienten solos, defraudados en su matrimonio, aquellos que su esposo no las comprende, aquellos que sienten que sus esposas no los entienden, aquellos hijos que sienten que sus padres no les brindan el tiempo, el cariño necesario. Señor, te pido por ellos que quites todo dolor, que quites todo resentimiento, Padre, que quites toda amargura, que des sanidad al alma, que des sanidad al corazón, que los hagas confiar, Padre amado, Señor, en tu palabra, en tu amor. Llénanos de tu Espíritu Santo, bendito Dios. Llénanos de tu amor. Derrama de tu Señor, derrama de tu Espíritu Santo, Padre. Llénanos de tu Señor. Lleva nuestro pecado, Padre Santo. Límpianos de tu sangre, Dios. Que conoce el pasado, que conoce el pasado.
familias de la tierra, Señor. Guárdalas, Señor, en el hueco de tu mano, Señor. Cúbrelas, Padre Santo, Señor. No permitas que el enemigo, Señor, destruya las familias. Tú diseñaste, Padre Santo, Señor, cada familia, Padre mío, Señor. Y tú la sustentas porque esa es tu promesa, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Padre mío, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Bendice a cada familia, Señor, en esta tu iglesia, Padre mío, Señor. Ayúdanos a hacer el trabajo, Señor, como padres, como madres, Padre Santo, Señor. Ayúdanos a cuidar, Señor, a nuestras familias. Que el enemigo, Señor, no nos robe lo que tú nos has entregado, lo que has puesto en nuestras manos. Todo te lo pedimos, Padre Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y a ti sea toda la honra, la gloria, Señor, por siempre, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, por esta tarde, Señor, que nos has dado, Señor, bendito Dios, por tu palabra, Señor. Ahora nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, de los presentes, y llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor. Amén.